Bienvenido a mi 7º episodio de mi podcast, Desentrañando los misterios de la mente millonaria. En este espacio, donde destapamos todos los trucos, estrategias y conceptos del famoso libro de T. Harv Eker. Aquí no habrá formalidades. Solo vamos a hablar de cómo convertir nuestras ideas en acción, mientras nos acercamos a esta mentalidad millonaria, de una manera fresca y sin complejos. Soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental. Bien, ya hemos visto hasta hoy 6 episodios y en estos 6 episodios te he dado algunos archivos de riqueza bastante importantes, así que por favor, si quieres saber más sobre estos, acá te dejaré la playlist del podcast. Por hoy veremos más claves de éxito, como lo son: los ricos piensan las dos cosas, los pobres o esto o lo otro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que los ricos piensan en, por así decirlo, muchas limitaciones. Que o tengo esto o tengo lo otro, o me voy por aquello o me voy por lo otro. O compro una casa o compro un carro, o compro comida, o compro, no sé, ¿qué más te podría decir? O compro un horno, etcétera. Y aquí lo que quiero decirte es que mientras seas más libre financieramente, puedes pensar en las dos cosas. ¿Quieres centrarte en los negocios o pasarla bien? Las dos cosas. ¿Quieres dinero o significado? Las dos cosas. ¿Quieres felicidad o quieres dinero? ¿Quieres ser rico o quieres tener diversión? Bueno, te digo desde ya que puedes tener las dos cosas. Puedes tener riqueza y a la vez diversión. Y tal vez ahorita estés pensando, ¿cómo me dices que voy a tener diversión y a la vez dinero? Si me han dicho que estas dos cosas son contrarias. Bueno, ¿quién te ha vendido esa historia de que no puedes divertirte cuando estés teniendo dinero? Y está bien, tal vez en el momento en el que estés activamente trabajando, activamente ahí, tal vez puedas tener alguna música de fondo tal, pero que no te distraiga de otra cosa. Tal vez que no te genere tanta diversión, sino que realmente con lo que te divierta sea trabajando en lo que realmente te apasiona. Lo hemos visto desde el inicio. Trabajar, divirtiéndote, es lo mejor. Pero, ¿cómo es el punto? Para que no me malinterpretes. Quiero decir, te centras en tu trabajo, pero en eso que realmente te apasiona. Por lo tanto, sí, tal vez te haga complejo, tal vez saber algunas cosas, innovar en otras cosas, darte cuenta de algunas cosas, porque siempre pasa, no somos expertos en ningún tema. Pero vamos siendo expertos mientras más avanzamos por el camino del aprendizaje. Así es esto. Te puedes divertir mientras trabajas y a la vez mientras generas riqueza. ¿Por qué no tener las dos cosas? Por lo tanto, con creatividad puedes tener estas cosas. Y lo que deberías de preguntarte es, ¿cómo puedo generar ambas? Lo mejor no es ganar, sino es ganar algo de ambas partes. Imagina, veamos a esto siguiente, que es imaginar que quieres conseguir algo. Tal vez un ascenso en tu trabajo, tal vez que alguien acepte uno de tus negocios o que acepte ser tu socio y tal. Pero no se trata de que solo tú ganes una porción mayor, sino de que ambos ganen algo. Qué bonito es ser equitativos y ser justos. Tener eso de que, bueno, tú estás queriendo ganar algo, pero ponte a pensar que la otra persona también quiere ganar algo de ahí. Entonces, ¿por qué no ganar de ambas partes? Lo sé. Tal vez incluso tengas que ganar menos proporción, pero si las proporciones que ganan ambos son equitativas, es lo justo. Porque ponte a pensar que, como hemos visto en el podcast anterior, tenemos que ser aliados, que encontrar aliados y que tener a estas personas aquí para que simplemente aprendan de lo que nosotros, con dedicación y esfuerzo, hemos logrado aprender y hemos logrado formalizar.
T. Harv dijo a sus padres que sería rico haciendo lo que amaba, porque imagino que los padres también tenían el patrón de tienes que hacer lo que mejor te pagan. Y bien, ¿por qué irse realmente a lo que mejor pagan y no hacer tú mismo tu mejor paga? Entonces, él por eso le dijo esto a sus padres. Y claro que lo logró, pero con detenimiento y esfuerzo, aunque para esto también pasó por un empleo que odiaba y también por negocios que quedaron estancados, pero al final T. Harv lo logró. Hoy como podemos ver, tiene varios libros y su seminario de la mente millonaria, que es sumamente relevante. Por lo tanto, ¿qué te detiene a ti para hoy comenzar con lo que te gusta, con lo que realmente amas? ¿Qué es eso por lo que no estás esforzándote al máximo? ¿Qué es eso que te han dicho, que te han establecido? Desde el inicio venimos tratando esto, porque al final es el tema mayoritario del libro. La mente pobre cree que tiene que elegir entre dinero y otras cosas. Y está bien, el dinero aporta libertad para comprar lo que quieres, hacer lo que quieres, disfrutar, ayudar a otros. Y de esto tengo un pensamiento de que algunas personas, que mayormente es la mentalidad pobre, que piensa que sí, te da mucha libertad, pero acordémonos que hay dos tipos de personas, los compradores y los gastadores. Sí, el dinero te da esta libertad de comprar lo que quieras, pero ¿para qué lado te vas a ir? ¿Para el lado en el que compras para invertir en ti mismo o en más cosas como bienes raíces y demás? ¿O te vas a centrar en gastar todo en algo que no te aporta valor? Vayamos a esta analogía del dinero. Piénsalo de esta manera. Imagina que tienes $1 en la mano. ¿Está bien? Entonces, sí, ese dólar se agota. Lo gastas. Tal vez lo gastas en un supermercado. La persona del supermercado se queda con tu dólar. Y tal vez te regrese cambio o no. Ok, se queda con el dólar simplemente. Y ese dólar de la señora del supermercado va hacia otras áreas donde compran más productos para sustanciar todo el supermercado. Y nuevamente ese dinero va dando círculo. ¿Te fijas? Va pasando por un montón de manos, Y al final, el dinero no se agota. Simplemente sigue abundando más. Imagínate que por ahí hay millones de pesos, incluso billones, esperando a ser de las personas adecuadas. O sea, quiero que tú seas una de estas personas. Puedes ser amable, bondadoso, respetuoso y también rico a la vez, porque también ese es un pensamiento que nos han dado, de que no, es que yo no voy a ser rico, porque los ricos son malos, son orgullosos, son vanidosos. Y bueno, quiero que te sigas quedando con esto en la mente. Recuerda que estas características, estos rasgos, esta personalidad que es así, no se ha dado solo por ser rico, por tener algunos cientos de miles de pesos en el banco o tal, sino ya ha estado ahí desde antes. Y la persona es la que sabe qué hacer con su dinero y cómo lo va moldeando. Recuerda que solo lo forma. Cada vez que tengas un billete, además de agradecer, como ya lo hemos visto en el podcast anterior, di, este dinero pasará por cientos de personas y creará valor a todas ellas. Porque tú hoy tuviste ese dólar en tu mano, pero lo gastas, va a 1 millón de manos. Entonces, a todas ellas les ha dado un valor, les ha dado algo. Entonces, tienes que ser como te gustaría que fueran contigo. Sé el modelo de que un rico es también amable. O sea, tú, sé esa persona amable y rica, para que los demás empiecen a ver que, bueno, ya no abunda tanto las personas vanidosas y negativas que son ricas, sino ahora empiezan a abundar las personas que son bondadosas y amables y son ricas. ¿Te fijas cómo cambia esta perspectiva, este paradigma? Imagina que hay dos mundos.
Pero a la vez ese mundo es el mismo. Un mundo en el que las personas se centran en aquellas personas que son vanidosas, teniendo dinero. Y otro mundo en el que otra perspectiva de otras personas se formula sobre estas personas que son amables y bondadosas, teniendo dinero. ¿Por cuál de estas perspectivas te quieres ir? Recuerda que a lo que le das el significado es lo que va a estar ahí, presente para ti. En lo que pones tu atención está tu energía. Ahora, vayamos a otro de los archivos millonarios. Los ricos se centran en la fortuna neta, los pobres en lo que ganan con el trabajo. ¿Qué es la fortuna neta? Bien, créeme que yo también me quedo un poco en wow, pero la fortuna neta es el valor de tus activos, o sea, de lo que es tuyo. Por decir, ¿qué posees? Que posees un refrigerador, que posees joyas, que posees un microondas, que posees una laptop, que posees ropa. Ok, todo eso son los activos. Entonces, es el valor de esos activos menos la suma de tus pasivos, o sea, lo que gastas. Tal vez lo que gastas a la semana, tal vez lo que gastas al mes. Todo eso. Entonces, réstalo y ahí está tu fortuna neta. ¿Por qué te centras más en la fortuna neta? Bueno, pues es todo lo que has conseguido, todo lo que tiene valor a tu alrededor. ¿Cuánto de eso tiene valor? Calcúlalo. Te voy a dar un momento para que calcules eso. Si ves una suma bastante importante, bastante relevante, te vas a dar cuenta de que has construido una fortuna neta, aunque quizá no te has dado cuenta conscientemente. Pero si ves que esa fortuna neta no es tan elevada, ¿cuánto es elevado para ti? Bueno, pues ahí también está la respuesta. En este libro se mencionaba también que las personas ricas, cuando van a una reunión o cuando formalizan, van a ciertos clubs. Y en esos clubes, la verdad, no importa cuáles clubes sean, porque bueno, siento que al final de cuentas, tanto pobres como ricos obviamente hacen lo mismo, solamente tiene que ver la mentalidad. Pero ellos no van preguntando todo el tiempo, oye, ¿y tú cuánto ganas en tu trabajo? Y aquí también esta pregunta se me hace curiosa para la mente carente, porque la verdad no sé por qué se hace como victimizar o como sobrevalorizar a los que tienen más y a los que tienen menos. Pero hay muchas personas a las que la pregunta ¿cuánto ganas? Se les hace inoportuno. No sé por qué, pero realmente está bien saberlo si eres tal vez una persona más cercana. Pero bueno, deberías de saber algo así, ¿no? Con unas personas cercanas. Porque con las personas que no son cercanas, que apenas conoces, ¿para qué deberías de preguntarles eso de primera instancia? Estaría curioso. Pero a lo que voy es a que la mente próspera, la mente abundante, lo que dicen es, ¿cuál es tu fortuna neta? ¿Te fijas que se basan más en la fortuna, en el valor que han adquirido durante algún tiempo? Bueno, pues es que de ahí también puedes vender acciones, negocios, compañías, demás, cuando calcules esa fortuna neta. Si tienes un negocio, si tienes una compañía, una empresa, lo que sea, por más mínimo que sea, o que pequeño que lo veas tú, también calcula la fortuna neta. Eso podría serte útil, ya que de esta manera, tal vez tu negocio ya no te esté rindiendo como antes, tal vez ya no funcione tanto como hace un año o como cuando lo armaste. Y tú, ya hemos visto también en podcasts anteriores, tú eres el que decide si va a seguir explorando más oportunidades, si va a seguir innovando, si va a seguir creando conforme a esa perspectiva, a esa idea, a ese negocio, o si decides venderlo de acuerdo a la fortuna neta que tenga ese negocio. Está bien, los factores de fortuna neta también son los ingresos que has tenido en trabajo, pero aquí hay 3 factores de la fortuna neta. El primero de ellos son los ahorros. Los ahorros, ya sabes, puedes hacer dinero de a montón, pero si no guardas, obviamente no habrá riqueza. Y lo sé, tal vez para algunos los ahorros sean muy tardados, muy poca paciencia, porque bueno, sí, hoy puedes tener 10 pesos en tu alcancía porque lo acabas de iniciar hoy, pero tal vez si generas todos los días 10 pesos y 10 pesos en tu alcancía,
cuando menos lo pienses vas a tener hasta 100,000 o más, de acuerdo a la moneda de tu país, claro. Recuerda que los dos tipos, gastadores y ahorradores de personas, pues también tienen que ver aquí. Pues si eres una persona gastadora, obviamente, tus ahorros se te van a ir como polvo. Si eres una persona más ahorradora, bueno, ya sabes, por algo ahorran. Entonces, el siguiente factor son los ingresos. Y hay dos tipos de ingresos. Los ingresos que vienen del trabajo y los ingresos pasivos. Mucho ojo a los segundos. Los ingresos del trabajo, bueno, es dinero recibido por salario, ¿no? Por lo que has trabajado en determinado tiempo, lo que ganas a la semana, al mes, si has tenido un empleo, ya sabes a qué me refiero. Tristemente, muchas personas se quedan embargadas solamente en este ingreso, por lo que obviamente no serán ricas por más que ahorren. Y los ingresos pasivos, bueno, el dinero ganado sin trabajar. Esto que siempre te han vendido y que últimamente es muy tendencia de que puedes ganar, puedes generar dinero, incluso estando dormido. Y dirás, oye, ¿cómo es posible eso? Bueno, si no te has centrado a los cambios de la tecnología y todo esto, la verdad es que hoy en día es posible hacer esto. Claro, necesita perseverancia, paciencia, motivación, necesita méritos propios para que esto funcione. No nada más es de la noche a la mañana. Pero de verdad puedes generar este dinero pasivo. ¿Qué es? Bueno, pueden ser regalías. Si vendes libros, si vendes alguna de tus mercancías a otros proveedores o tal, a otras personas, a otras empresas. O si creas contenido, recuerda que el contenido es muy famoso últimamente. Contenido por redes sociales y demás. Y la tercera factor son las inversiones. Bueno, mira, aquí ya te digo que si anteriormente te dije que tal vez con el trabajo, con tu salario, no puedes generar riqueza, pero ¿qué pasaría si te digo que si ahorras una gran cantidad puedes invertirla? Y aquí ya viene este tercer factor de la inversión. Por lo tanto, si inviertes, sí, no te digo que te haga rico de inmediato, porque obviamente, si no sabes invertir, lo más probable es que pierdas de inicio. Y tal vez vayas a quedar con este condicionamiento de ya no voy a invertir nunca porque me salió mal aquella vez y simplemente no creo en eso, ¿sabes? Pero realmente la inversión se trata de una y otra vez invertir algún capital en alguna cosa para que esto salga bien. Y sobre todo, aprender realmente inversión. Con tus ahorros puedes invertir y de hecho hay inversiones que se pueden hacer con poco dinero. Siento que la mejor inversión que puedes hacer es primero invertir en ti, en tu conocimiento absoluto. Y después en otras cosas más complejas. Estas claves que te diré a continuación realmente son muy importantes. Tenlas en cuenta desde hoy que estés viendo esto. Tienes que simplificar tu vida. O sea, ¿a qué me refiero? A que sí. Tal vez tú pienses que esta vida rica, que esta vida abundante es mansiones, millones de carros, millones de ropa, millones de comida, millones de cosas que no te son útiles realmente, que, bueno, esto sería más como pensar en carente, porque no has sabido realmente cómo gastar el dinero, o porque tengas esta percepción, este patrón de que eres un gastador. Por lo tanto, sí, ser rico es tal vez tener comodidades, tener cosas, pero ¿por qué no vivir bajo esto de inicio, cuando apenas estás siendo rico? Vive bajo tus posibilidades. Si te quieres hacer rico, no vivas por encima de estas. O sea, no quieras comprar lo que no puedes comprar o lo que te genere deudas malas. Porque claro, también hay deudas buenas y estas son cuando te deben a ti algo y cuando le subes tú los intereses. No necesitas vivir con esta mansión, ni con estos 10 carros, ni con estas 10 millones de ropa que te he dicho antes en el ejemplo. Eso no te define. Solo necesitas vivir tranquilo, vivir cómodo, como te he dicho. Porque, bueno, créeme que al final muchas de estas necesidades, que son necesidades entre comillas, son una cosa más de hueco emocional que otra cosa. Y es de verdad.
A veces simplemente te sientes mal, te sientes decaído, sientes que no has logrado mucho, te sientes de una manera bajoneada. ¿Y qué nos han impuesto desde que somos niños? Esto de que te voy a comprar esto para que te dejes de sentir así. Bueno, desde ahí nace tal vez este pensamiento de si me compro esto me voy a sentir mejor. O voy a tener más porque no tengo nada, pero en realidad todos tus cajones están llenos de ropa. Y de hecho, mucha que no te pones. ¿Te fijas que genera huecos emocionales? Pero cuando compras toda la tienda, cuando te embargas con un montón de ropa, sinceramente te vuelves a sentir igual y tienes que volver a gastar en ropa para sentirte mejor. ¿De qué va esto? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque aún no aprendemos quiénes somos. Si te pasa esto, ya sabes qué hacer. Primero invierte en ti. Tu trabajo, ya sabes, aquí terminamos con estas acciones. Y es que veas cuál es tu fortuna neta. Cada 90 días máximo, calcula esta fortuna neta. De tus negocios, ya te he dicho, de tus empresas, de lo que sea que tú tengas. Pero algo que te sume el dinero. Vayamos a otro de los archivos. La mente rica administra bien su dinero y la mente pobre administra mal su dinero. Y créeme, de esto no me había percatado hasta hace ya bastante tiempo. Pero realmente cuando empecé a administrar bien mi dinero, me di cuenta de que empezaba a salir bien las cosas. Pero yo mismo me generaba conflictos en aquellos momentos en donde decía, bueno, hoy quiero salir con un amigo y voy a gastar tanto, pero no importa, después lo recupero. Ok, ¿te fijas cómo es esa mente carente? Por una distracción puede pasar un complejo. Te lo cito así porque me ocurrió hace poco tiempo, pero me di cuenta del valor que tiene administrar tu dinero. Te contaré mi experiencia. Bueno, hace tan solo, ¿qué serán? 5 o 6 meses. Yo tuve bastantes salidas con algunos colegas y a la vez tenía que pagar una carrera, una segunda carrera. Entonces, por esto mismo, yo decía, está bien, no importa, voy a gastar tanto. Y al final terminé gastando más de lo que pensaba en algunas salidas, algunas compras que eran obsoletas y tontas realmente. Entonces, me di cuenta, ya después de esos meses, ¿no?, de felicidad y de alegría, de que realmente me faltaba dinero para poder pagar las inscripciones de mi escuela. Y ahí realmente al principio me puse tensa, pero después aprendí que estar tenso no era la solución para nada. En lo que yo decidí centrarme fue en la solución, y créeme que lo logré, con ayuda, pero lo conseguí. Por esto, me di cuenta del valor que tiene administrar tu dinero. Te lo digo así, porque hace poco me dieron un billete algo extenso para comprar mi comida de la semana. Y además, tenía que administrarlo bien, porque tengo 2 cuentas de ahorro. Y está bien, a esas cuentas de ahorro le iba a ir como el 10% de lo que yo tenía de dinero. Pero créeme que si supe administrarme, realmente logré comprar esas cosas y tener mi cuentas de ahorro realmente satisfechas. Y lo sé, me vas a decir que es difícil, porque nadie nos ha enseñado esto. Nadie te ha enseñado a administrar, ni en tu casa, ni en la escuela. A menos de que estés estudiando administración o algunos de tus parientes sepan de administración y te han dicho algo de esto. Pero la diferencia de la prosperidad y el fracaso es lo bien que administres tu dinero. Y solo esto, puedes gastarte todo un billete en algo que, ya sabes, puede que satisfaga tus necesidades, entre comillas, o que simplemente nada más te sacie por un instante. Claro. Pero, ¿qué pasaría si ese billete va destinado a algo más importante, como una inversión, por decirlo? O tal vez a una herramienta que te sea de utilidad, como un curso, o tal vez un hostinger para crear un blog. Bueno, ahí te lo dejo en la mesa. También vamos por este lado en donde dices muchas veces, empezaré a administrar mi dinero en cuanto tenga. Ahorita no tengo nada. Pero créeme, todos tenemos aunque sea un poco.
¿Y por qué de ese poco no empiezas a administrar? Lo sé, a todos se nos hace tedioso agarrar esas tablas de Excel, o incluso ni esas tablas de Excel, en una lista anotas todo lo que tengas que hacer a la antigua. Simplemente es que te acoples a saber administrar bien tu dinero. No te voy a fundamentar aquí de cómo administrarlo porque no soy experta en administración del dinero. Me he informado en algunos cursos y tal, así que te propongo que tú hagas lo mismo. No te diré cuál curso te recomiendo exactamente, ya que no sé exactamente qué es lo que tú desees y cómo desees iniciar. Incluso, es curioso, pero imagínate que algún día pides alguna cantidad de dinero. Y está bien, tú vas a deber y está, no digamos que mal, pero no es a lo que vamos, a deber. Pero quiero que sepas que aunque debas dinero, aunque lo pidas prestado, realmente también lo puedes administrar, incluso te puede servir. Imagínate que $1 se triplifica. Bueno, esto es realmente posible. Te contaré otra anécdota que no es realmente mía, es de una persona que he visualizado en internet. Y es esto, imagínate que él compró un NFT, una imagen, ¿ok? Una imagen de estas que han sido muy tendencia en últimos años, aunque creo que ya no es tanto, o dime si sí, porque no sé tanto de esto. Lo único que sé es que él compró una imagen. Se la dieron realmente, pues digamos que no tan costosa, pero a la mitad, ¿ok? No te voy a poner una cifra exacta, pero imagínate que así se la vendieron y él la compró, justamente a fin de año. O sea, obviamente estaba más rebajada la imagen. Pero, ¿cuál fue su sorpresa? Que al pasar algunos meses, esta imagen las triplificaron el precio. Por lo tanto, esta persona rápidamente vendió esa imagen y obviamente triplificó lo que él había, por lo que él había comprado la imagen, triplificó lo que le regresó a él. Pero también depende de cómo vas a hacer esto. Claro, es una inversión y al final ganó el triple. Pero vayamos a la inteligencia que tiene que ver esto. Obviamente también tenía que depender en qué iba a gastar él el dinero. Si lo tiraba a lo tonto o si lo gastaba realmente en algo favorable. Hoy te digo un pequeño consejo para poder administrarte mejor. Y es que puedes comenzar a tener una cuenta de ahorro. Una para emergencias. Solo que esta no la gastarás nunca. Solamente cuando realmente tengas una emergencia bastante alta. Otra cuenta para el juego y la diversión. Porque, bueno, el ser humano tiene dos lados de la moneda. O sea, uno en el que te quieres divertir, en el que quieres tu esencia, en el que quieres reinventarte y tal. Y otro pues en el lado del trabajo, ¿no? El lado realmente que necesitas para invertir y tal. Pero, obviamente, debes de tener esta cuenta para divertirte. Y tal vez a esta le puedes meter cada mes. Y cada mes también irle sacando para tus lujitos. Para estos lujitos que obviamente necesitas. Pero te fijas cómo cambia esto de gastar todo el tiempo en puros lujitos a gastar solamente alguna vez al mes. Es muy distinto. Y es que sí, o controlas tú el dinero o él te va a controlar a ti. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? Que el dinero siempre te esté llevando por ese caminito en donde tu narrador mental te dice: ándale, cómpralo, yo sé que se puede. Después le pagamos a esta persona, pero ándale, cómpralo, lo quieres. O quieres tú controlarlo y cuando te diga esto mismo, le vas a decir: no lo voy a comprar. No puedo darme ese lujo hoy. No puedo, lo siento. No lo voy a comprar, no lo necesito. ¿Quién es más fregona? El dinero constituye una gran parte de tu vida. Cuando aprendes a tener tus finanzas bajo control, tu vida también va a mejorar. Y es que ¿cuántas preocupaciones crees que se te vayan a ir cuando tienes un control sobre este? Pues yo creo que muchas. Vayamos al último archivo por este 7º episodio. Y es: la mente rica hace que su dinero trabaje para ellos. La mente pobre trabaja por su dinero. Quizá igual creciste sabiendo esto de tienes que trabajar mucho para conseguir dinero. Lo que no te dijeron es:
haz que tu dinero trabaje para ti. Y así como lo oyes, hemos hablado de los pasivos y de los activos antes. Mira, a todos los que se esclavizan trabajando, porque realmente siento que se esclavizan, siento que realmente pasan más horas de las que deberían trabajando y se les paga más por las horas que por lo que realmente hacen, por los resultados. ¿Por qué quieres algo solamente por seguridad? Porque creo que ni siquiera hay seguridad, en ningún lado hay seguridad. Y te digo, tal vez tener un empleo cuando tengas aún así mente próspera no esté mal porque ganas algún ingreso, pero quedarte ahí definitivamente es lo que yo creo muy mal. Y obviamente en el libro también lo recalcan de esta manera. Y ahora va esto que quiero que sepas. Sin ingresos pasivos jamás serás libre financieramente. Y ya te había dicho antes algún ejemplo de los ingresos pasivos. ¿Cómo lo son? Pues tener tus libros, ya te dije, en línea. Tener también este contenido en redes sociales para que puedas monetizar. También poner tu marca personal. Y de esa marca personal, pues hacer varios artículos y tal, ¿no? Y cosas que puedan comprar los demás. Pero obviamente para esto tendrás que trabajar diariamente, para poder así fortalecer una comunidad. Y para de esto, pues ya puedes tener esos ingresos pasivos. Obviamente hay más. Pero existen 3 razones por las que puedes pasarlo mal creando pasivos, o siquiera pensando en crearlos. Y es que uno de ellos es el condicionamiento. La mayoría, ya te lo he dicho antes, fuimos programados para no obtener pasivos. Te he dicho desde el inicio lo del patrón financiero. Desde el inicio nos han dicho algo sobre el dinero. Y desde ahí se nos ha quedado programado esto. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto? ¿Qué has retenido sobre el dinero? ¿Qué te ha hecho pensar de una manera negativa hacia él? O que simplemente nunca vas a necesitar pasivos. Porque realmente te han hablado de estos pasivos, de que puedes ganar algo durmiendo. Tal vez te parezca loco, pero créeme que es posible. El segundo de ellos es que no se nos enseñó a obtener estos ingresos, como te dije antes. No es una materia escolar ni mucho menos. Sí, últimamente supongo que está más visto, está más en tendencia, es como más punch en esto del avance tecnológico y de la IA. Y creo que estamos en este tiempo más optimizados para realmente obtener este tipo de ingresos. Claro, aprendiendo mucho más lo que son. Y el 3, nunca les hemos prestado mucha atención porque no nos dijeron nada de ellos. Sigue enlazándose con lo de antes. Y créeme, si con todo esto ya estás pensando, no, pero es que tengo que trabajar mucho, es que tengo que hacer todo eso, es que tengo que esperar, es que tengo que ser constante, es que no puedo esperar. Si tu paciencia ya te está matando solo al escuchar esto, o si ya te quieres ir de este podcast, porque sinceramente tienes un nudo en tu cabeza, bueno, pues realmente supongo que has de querer satisfacción inmediata. Y créeme, nuestro cerebro quiere eso para nosotros, satisfacernos inmediatamente, aunque sea de una manera fácil, y que no te va a dejar mucho. Pero lo que deberías de hacer es irte por ese camino raro, por ese camino tal vez en el que tengas que ser constante en algo, en el que tengas que perseverar y poner esfuerzo, aunque fracases. Porque solo así vas a ser alguien mucho mejor en la vida. Y no mucho mejor solamente en tu personalidad, sino en el dinero, en esta libertad que quieres construir, si has llegado hasta este 7º episodio. Aquí lo curioso es que la gente rica, ya sabes, tiene mucho dinero pero gasta poco. Y piensas que siempre es porque ahorran mucho o porque son unos tacaños. Pero realmente no es así. Si te han enseñado que el dinero es para gastarlo, está bien, porque ya te dije, va de un lado a otro, va en círculo y de una manera volverá a ti. Pero lo que la gente pobre tiene es que tiene poco y gasta mucho. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues es porque han fortalecido esta mentalidad para ser así. Porque realmente aún no aprenden suficiente
de sí mismos, ni de finanzas. Y te he dicho, todos hemos estado en ese bucle de desinformación y todos tenemos ahí un hueco en el que no sabemos muchas cosas, porque bueno, siempre vamos a ser ignorantes en una u otra cosa. Pero deberíamos aprender incluso aquello que se nos haga raro. Sin más que agregar, este sería el final de este 7º episodio. Y vayamos al último episodio de este libro. Recuerda que todo lo que te he dicho es en base a las escrituras de este libro y al análisis crítico en mi percepción personal. Así que no te lo tomes nada personal. Y quiero que me comentes qué es lo que piensas tú al respecto. ¿Qué es lo que piensas de tales puntos? Porque sé que todos tenemos tanto que decir. Me gustaría saber más de lo que tú piensas. Y también lo que te gustaría cambiar de lo que tú sabes sobre el dinero. Entonces, recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este video. Recuerda que soy Rubia Acosta y estás en Laberinto Mental.